tendrás que darle. A ver, sí, espera un momentito. Aceptar. Bueno, listo. Pues aquí estamos con Alberto Panizo, un buscador espiritual, trabajador incansable de la consciencia. Lleva muchos años en estos derroteros, en estos senderos de la búsqueda interior. Él es terapeuta manual, trabaja con terapia craneosacral, osteópata, pero básicamente le interesa mucho el mundo del desarrollo interior, de la consciencia y bueno, hoy vamos a charlar amigablemente sobre estos temas, principalmente yo creo. Así que nada, bienvenido Alberto. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, me encuentro bien, bien. Especialmente esta noche ha sido muy fresquita. Yo vivo en un campo, en la Masía, y Ajá. llevamos unos días de mucho calor, pero esta noche ha sido como que se ha refrescado todo, ¿sabes? Entonces mi cuerpo está contento. Sí, se da la circunstancia de que vivimos en pueblos muy cercanos el uno al otro. Él vive en Riudoms, ¿verdad? Cerca de Rodón. Un pueblecito que está en el Baix Camp, en la zona de Tarragona, el Baix Camp. Yo vivo con mi pareja en Montbrió del Camp, que está, no sé si son 3 o 4 kilómetros también, y nos hemos conocido por esa coincidencia o sincronicidad de la vida, ¿no? Y Vale. entonces, nada, quedamos en tener esta bonita charla sobre estos temas que nos interesan a todos y especialmente a las personas que puedan ver posteriormente esta charla. Entonces, para empezar, te preguntaría, por ejemplo, ¿cuándo se empezó a desarrollar en ti, en qué temprana edad, me imagino, se empezó a desarrollar en ti esa inquietud de saber qué hay más allá de lo que los ojos nos muestran, de las apariencias, de mirar hacia adentro? ¿Cuándo empezó en ti esa inquietud, Alberto? Pues la verdad es que muy pronto, muy pronto, muy pronto. Vale, yo tengo 65 años y en aquella época, cuando yo tenía 17 o 16, por ahí, ¿no? Vivíamos en España una época muy diferente a la de ahora. Era el final del franquismo. Sí. Era, bueno, que los jóvenes estábamos un poco agobiados en cierta manera, queríamos buscar cosas, y ahí se desarrolló en España muchas cosas, ¿no? Fue un boom, Ujú. ¿no? Es la movida madrileña, Sí, pues no es que sé, las drogas, los experimentos con las drogas, y también la búsqueda interior, sí. la India, los maestros. Es Ujú. una época muy diferente, ¿eh? Es una época muy diferente porque, por ejemplo, ahora tenemos de todo, información de todo, ¿eh? Vas a una librería y encuentras libros de esto, de lo otro, si buscas de maestros, hay demasiada información. En mi época había poca información, nos teníamos que buscar la información. Sí. Entonces, pues yo no sé por qué, ¿sabes? Porque a uno le llega ese gene de la búsqueda interior, ¿no? Y lo hice a través de vamos a llamar espiritualidad. ¿Qué es eso de la espiritualidad? Pero bueno, del yoga, de la meditación, me llegó por ahí, por ahí. Pero era también como un inconformismo, era como, mm, la vida no es suficiente como es, ¿sabes? Tenemos que profundizar, tenemos que ir más allá, ¿no? Y fue eso, que no sé por qué a uno le pasa y a otros no, y otros entran por otras sendas, ¿sabes? La búsqueda es por Ujú. otras sendas. Yo tengo hermanos que nadie está interesado en lo que yo estoy interesado, ¿no? Pero Sí, por alguna sí. razón, yo no sé qué es eso, ¿sabes? A mí me dio por ahí. Ujú. Eso Yo es lo que... recuerdo en una de las charlas con Ramiro Calle le hice esta pregunta que él se la hacía a muchos maestros en sus viajes, porque hay personas que, por lo que sea, tenemos ese gen, como tú dices, ese impulso de la búsqueda interior y hay, desgraciadamente, la mayoría de personas que no se lo cuestionan nunca en toda su vida. Y él decía siempre, es un gran misterio, es insondable, no hay respuesta, Y ¿no? después está el coraje, ¿eh? Ujú, También está el coraje. Porque en mi caso, por un entorno personal que estaba más o menos, estaba un poco más apretado, el entorno ujú, personal que no voy a hablar, familiar, etcétera, pues yo ciertamente me ahogaba, ¿eh? Y pues yo estaba en la universidad, era un buen estudiante, muy buen estudiante, en la ujú. universidad filosofía, literatura, bueno, ya iba por ahí en la búsqueda un poco, ¿no? Sí, Pero sí. eso no era suficiente, ni la filosofía ni la literatura, que me sigue gustando, por supuesto, no era suficiente. Y por alguna razón, pues la vida me dio unos contactos y empecé con el yoga, con todas estas cosas, ¿no? Hasta que me llegó también, bueno, es muy larga la historia, podríamos estar mucho tiempo, pero resumiendo un poco, me llegó pues la cuestión de India, ¿no?
bueno, y ahí el coraje de dejarlo todo, dejar la universidad, dejar todo, todo lo que tenía con 19 años y ir a la India. Ujú. Me recuerdas uno de los libros que tengo de Osho, del que hablaremos ahora, bueno, de todo el entorno, de lo que tú viviste allí en su ashram. Tiene un libro que se llama Coraje, tengo un buen puñado de libros de este hombre, 30 o 30 y pico libros de Osho. Pasé varios años que estaba muy metido en lo que él decía. Y bueno, probé sus técnicas de meditación, pero no me acababan de encajar. Las probé 5 o 6 veces, la meditación dinámica, la meditación kundalini, la nada brahma, etcétera, etcétera. Pero no me acababa de convencer, pero bueno, lo probé, pero sí que me gustaban mucho todos sus libros y uno tiene que se llama precisamente Coraje. Coraje. Si quieres, hablamos un poco de tu experiencia ahí, porque has ido varias veces, ¿verdad? Al ashram de Osho en Pune. ¿Cómo fue, cómo empezó, cómo conociste a Osho, cómo conociste la existencia de ese ashram? Y bueno, Bueno, cuéntame un poco. lo conocí a través de un libro, ¿sabes? Que me parece que lo tengo aquí. A Lo ver, voy a coger sí, sí, sin para problema. eh, a través de este libro, ¿sabes? Que ¿Cuál me es? llegó. ¿Cuál es? Solo un cielo. Este no lo tengo. Este no Vale, lo que tengo. son las charlas sobre el camino tántrico del canto de Mahamudra, ¿eh? Ajá, Pues este a no lo través de un tengo. libro, porque como vivíamos en la escasez, ¿no? Es decir, no había casi, y me llegó por una editorial argentina, no sé qué, Sí, me llegó sí, este libro. Y algo ¿sabes? A veces un libro te puede hacer un clic, ¿no? totalmente. Yo ya estaba en la búsqueda, ¿eh? Yo estaba en San Sebastián, bueno, con el yoga, con los movimientos que había ahí. Sabes que Mm, San Sebastián se movía mucho estas cosas. Ahora no quiero hablar de esto, si no se nos alargaría, ¿no? Pero ajá. me llegó este libro y fue como un love affair, como se dice en español, un enamoramiento, ¿no? Dije, yo tengo que ir a este sitio, ¿sabes? Yo tengo que ir a este sitio Sí, sí. y fui allá, pero fue un momento que era el empiece del movimiento, digamos, ¿eh? En aquella época no se llamaba Oso, se llamaba Guan, después se cambió el nombre a Oso, ¿no? Y fue algo que nacía, era como una semilla, muy, muy bonito, muy salvaje, un movimiento que Sí, iba mucha Bhagwan. gente Ujú. de todo el mundo en Pune, que es una ciudad que está cerca de Bombay, ¿sabes? Entonces ahí se hizo como una pequeña ciudad, pero era el empiece, ¿sabes? Que era muy auténtico en cierta manera, porque después se hizo muy grande este movimiento, se hizo muy grande y hubo también muchas polémicas. Claro, los movimientos empiezan pequeñitos, pero a Sí, veces se hacen muy grandes y cuando se hace algo muy grande hay que organizarlo. Entonces ahí hay muchas historias de poder. Pero yo, por suerte o por no suerte, porque la suerte hay que buscarla, ¿no? Por coraje, vamos a decir, ujú. por coraje y quizás suerte también, ¿no? Pues la vida me empujó a este momento en que empezaba. Y además era un momento muy bonito porque Oso, que era bueno, muy polémico, muy revolucionario, ¿sabes? Para la India, ¿sabes? Pues este señor, este ser, ¿no? Tenía una visión también muy científica, ¿no? Tenía una visión muy científica y pensaba que la meditación era un estado que se llegaba, pero que primero había que trabajarse a uno mismo, había que trabajar todo nuestro condicionamiento, ¿no? Entonces se juntó ahí como una especie de universidad. Bueno, en aquella época, claro, era una época que no solo en España, sino en Estados Unidos estaban todos los movimientos de desarrollo personal, el movimiento de Esalen Instituto, donde se Mm. juntaron muchas de las personas que desarrollaron muchas terapias, ¿no? Entonces, muchos de esos personajes acabaron en Puna, en este sitio, y hacían sus experimentos allá. A sus experimentos me refiero a sus grupos de desarrollo personal, Sí, ¿sabes? sí. Porque eso decía, claro, la meditación, tú me has dicho que has experimentado la meditación Kundalini, en la Brahma, pero eso no son meditaciones, estos son, digamos, llamamos meditaciones, pero es una Sí, preparación sí. para la meditación. Es decir, Claro, claro. es una preparación. Es la técnica que te conduce al estado, a lo mejor, si tienes suerte. Claro, entonces son varios estados, o sea, cada meditación tiene varias partes y la última parte es el silencio. Pero antes del silencio, pues hay todo un movimiento con la respiración, con el baile, con el movimiento. Pero Sí, digamos, sí. son técnicas, digamos, ¿no? Digamos la meditación, ¿qué es la meditación, Meditación, bueno, ya lo sabes, es el no hacer en cierta manera, ¿no? Pero si estamos muy llenos del día a día, tenemos que empujar el silencio, o sea, y el silencio no se puede empujar, es como un florecimiento que viene.
Bueno, me estoy yendo por ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que estaba diciendo, yo llegué ahí con 19 años y bueno, sin saber inglés, jovencito, tímido, españolito, y allá estaba todo lleno de americanos, de alemanes, de... Y bueno, me metí ahí y me metí de cabeza, ¿sabes? Me metí de cabeza y estuve ahí un tiempo largo, unos 7, 8 meses, pues, pues, eh, pues viviendo la vida en cierta manera, experimentando, ¿no? Sentándonos con Oso cada día, por la mañana y por la noche, y él hablaba de muchos movimientos, o sea, de muchas tradiciones, haciendo su interpretación, que después todo eso son libros. O sea, Oso no ha escrito ningún libro, Oso Sí, lo sé, se lo ha sé. copiado todo lo que ha dicho, ¿no? Sí. Entonces, pues para mí fue, pues imagínate, venir de aquella época de aquí, ¿no? Y llegar allá. Y bueno, pues fue un, no sé qué decir lo que fue, ¿no? Pero me transformó en cierta manera, ¿sabes? Ujú. ¿En qué medida crees que el silencio es esencial para la vida diaria? En que, claro, es muy importante, pero el silencio, claro, El silencio es interior me refiero, por supuesto, no el exterior, el interior, sí, sí, por el supuesto. silencio interior, pero el silencio interior es una cosa que es un florecimiento también, ¿sabes? Requiere un trabajo personal también, ¿sabes? Porque el silencio, la mente la tenemos, la mente está ahí, la mente está, nada contra la mente, porque la mente ha hecho que este planeta funcione como funciona, o sea, en el lado malo tiene mucho malo, pero también el lado muy bueno, ¿no? Entonces eso Claro. viene con la mente, ¿no? Pero es el silencio es un florecimiento para mí, es algo que viene cuando has trabajado contigo mismo o has vivido la vida muy intensamente y al final descansas. Entonces, requiere un trabajo, el silencio, un trabajo. Para mí es eso, un trabajo en el buen sentido de la palabra, porque trabajo, cuando la gente oye trabajo, se piensa que el trabajo es no un Sí, trabajo bueno, ya materialmente. la raíz etimológica de la palabra no es demasiado halagüeña, que es tripalium, es lo que le ponen a los bueyes para que No. vayan arando. O sea, trabajo es como sinónimo de esclavitud y de estar Vale, entonces, sometido, ¿qué palabra subyugado. tú Claro. pondrías? ¿Qué palabra pondrías? No lo sé, pero así mencionándolo, como me gusta la etimología de las palabras, sería como un sendero, un camino, una Sí, vía de investigación, ¿no? me gusta más sendero, porque disciplina tampoco me gusta. Una disciplina a veces, la disciplina es algo que te... yo un sendero. Ujú. Claro, y fíjate que la raíz etimológica de disciplina es la misma que la de discípulo, aquel que quiere aprender. O sea, ser discípulo significa querer tener la intención de aprender. Estar en Vale, una disciplina, pero claro, aquí le connotamos, pues le damos la connotación de algo tedioso, fastidioso, me tengo que vale. esforzar, no me apetece, Sí, sí, exactamente. pero sí. Y en tu práctica diaria de meditación, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo es tu práctica diaria de meditación? ¿Cómo la llevas Bueno, a mi cabo? práctica diaria es sentarme en silencio. Es el vipassana, ¿no? El vipassana Ujú, que, bueno, hay muchas, quizás hay diferentes formas de hacer el vipassana, pero es sentarme por la mañana, en mi caso, ujú, a mí me gusta mucho hacerlo por la mañana y además yo soy un hombre que se despierta temprano. Entonces, después de hacer mis ejercicios con el cuerpo, ¿sabes? De estiramientos, de ejercicios de yoga, pues me siento y observo, ¿sabes? Normalmente una hora es lo que hago, ¿sabes? Me pongo ujú, un reloj, pero puede ser 50 minutos o así, y ujú, simplemente observo el ombligo, ¿sabes? Observo, pero sin forzar, ¿sabes? No es, porque yo a veces salgo a la gente que tiene técnicas como que hay que ver esto, que esto sale, que esto entra, que no sé qué. Bueno, cada cual lleva su camino, pero para mí es más observar, a veces la mente se marcha y cuando se marcha ya sé que vuelvo al vientre, ya sé que ujú, tengo ahí como ¿sabes? Mi punto de anclaje, pero no es una técnica no es una lucha, ¿sabes? No es una ujú, lucha de que si pierdo la inspiración, si pierdo la inspiración ahí, algo, no, 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 es simplemente, incluso a veces hay días que puede ser, se me ha hecho muy rápido, me habré dormido un momento, pues sí, me he dormido muy bien. Mi cuerpo necesitaba dormir, ¿sabes? Es algo así, pero es importante un poco para mí, para mí es muy importante eso, ¿sabes?
por la mañana porque me ayuda. Además, yo trabajo con gente, ¿sabes? Gente que tiene cuestiones corporales o cuestiones emocionales o cuestiones. Entonces me hace estar en mi centro, Ujú, ¿sabes? Ayuda a estar en mi centro. ¿Eh? ujú. No significa que siempre estás en tu centro, ¿sabes? Ya. Siempre es un aprendizaje, no existe, ¿sabes? Pero es algo como que si no me ducho, pues me faltaría la ducha, ¿no? ¿Sabes? Si no medito, un día puede ser que me tengo que ir a Barcelona y no medite, ¿no? Ujú. Pero es algo que me lo hago, es un regalo para mí, no es algo que me tengo que forzar. Claro, es que ya pierde todo el sentido, porque si hay un alguien, un hacedor que quiere conseguir un resultado, ya estás desvirtuando el Claro, propósito en sí de la meditación, que por eso muchas personas considero, y por lo que voy viendo en todos estos años dando clases, muchas personas dicen o acaban dejando la práctica de la meditación porque no consiguen lo que les gustaría conseguir, pero no entienden que la práctica de la meditación es ver lo que es, como diría claro, Krishnamurti, es mirar lo que es, no es conseguir un estado de yo qué sé, de narcótico, de estar apaciguado, de ver la vida de color rosa, no, no, si tienes todas tus miserias en el subconsciente van a salir a la superficie y no es agradable verlas muchas veces. claro. Entonces, puede ser uno de los motivos por los que muchas personas consideran, o lo típico, que ya sabes tú también, que es que no puedo poner la mente en blanco, si es que no se trata de que hagas nada para poner la mente en blanco, porque no puedes hacerlo. Es una parte de tu yo luchando contra otra parte, se crea una escisión, una suerte de esquizofrenia que no tiene ningún Claro. sentido. Por eso también, a lo que yo decía antes, Sí, el trabajo terapéutico también es importante para la meditación. Yo veo a veces gente que claro. ha entrado directamente en la meditación, en los grupos, porque yo también doy grupos, entra en la meditación, pero tiene muchas cosas sin resolver alrededor, Ujú, ¿sabes? Ya sea ujú. cuestiones emocionales, sexuales, papá, mamá, todas esas cosas. Sí, sí. Entonces, yo creo que es muy honesto primero trabajarse a sí mismo. No, igual no toda la gente, ¿eh? No tiene que ser una regla general, pero todos hemos tenido infancias problemáticas o algunos han tenido infancias problemáticas. Entonces, yo creo que es importante también trabajar eso, ¿eh? Porque si trabajas eso, porque si estás meditando igual, vienen muchas cosas que están ahí, ¿sabes? Ujú, Entonces, puede ser una ayuda, puede ser una ayuda el ser honestos y ver las cosas ujú. los condicionamientos que tengo y trabajarlos. De hecho, creo, corrígeme si estoy equivocado, porque tú conoces mucho más que yo de eso. Creo que Osho preconizaba la importancia de hacer terapia aparte de la meditación, o no. O Sí, creo que claro, él lo comentaba también, ¿verdad? Que era claro, bueno hacer terapia aparte de hacer las prácticas claro. de las O sea, técnicas. por eso las meditaciones que se diseñaron, si ves, tienen, por ejemplo, cuatro estados, Sí, cuatro cuatro partes, por ejemplo, el fases, sí. Kundalini, cuatro fases. Las Ujú, tres primeras fases son terapéuticas y la ujú, última fase es el silencio. ¿Eh? ujú. O sea, pues con diferentes respiraciones, con movimientos de cuerpo, o sea, porque te va a ayudar a entrar en el silencio, porque si no el silencio puede ser eh, pues una lucha, ¿sabes? Hay diferentes movimientos, hay diferentes interpretaciones, pero es algo así. Yo creo que la terapia es importante, especialmente si he tenido condiciones. Ya sabemos que la niñez es muy importante, la niñez es la semilla, la semilla. Entonces, si hay cosas que no las he resuelto, pues es importante resolverlas. Ujú. ¿Tú consideras que has tenido una infancia más o menos, entre comillas, afortunada o feliz? Mm, bueno, he tenido, digamos, retos importantes, ¿eh? He tenido una muy buena familia, pero he tenido retos importantes, ¿sabes? Ujú, Entonces, esos retos me han hecho también moverme. ujú, Me han hecho, bueno, que los retos a veces son muy importantes, ¿eh? Porque nos hacen movernos. A veces toda la cosa que pensamos que es negativo, que nos pasa en la vida, que me ha dejado la pareja, que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro, lo podemos ver también como formas de desarrollarnos, de aprender. totalmente. A Ujú, veces gente que tiene todo muy fácil, demasiado fácil,
demasiado feliz entre Entre guiones, comillas. ves que después están llenos de problemas, porque, y digo, ¿por qué tiene problemas? Pero si tiene una vida muy fácil, Mm. tiene dinero, tiene tal, tiene te, pero no tiene que ser siempre así, ¿no? Pero puede ser que a veces los retos nos hacen realmente buscar el Mm. lado bueno. Entonces, a la pregunta que me ha hecho, que no quiero entrar en cosas más personales de cómo fue mi Está bien. familia, pero los retos me hicieron moverme, realmente. Me hicieron Ujú. moverme, salir de la universidad, buscar, y a mí me dio por ahí. Bueno, normalmente ya sabemos que suele ser la mayor parte de las veces el sufrimiento, el dolor, el que nos hace buscar algo más, ¿no? Si uno Claro, está demasiado acomodado y tiene más o menos lo básico de lo terrenal, digamos, pues puede caer en esa especie de somnolencia vital en lo, bueno, te vas dejando llevar por la corriente y no te cuestionas nada. Cuando empiezas a tener experiencias de dolor, de sufrimiento, es aquella frase, ¿no? De tiene que haber otra forma mejor que esta. Y entonces empiezas a buscar otras vías. Quiero decir, por la mayoría de personas con las que he hablado y podría decirse que por mi experiencia también personal, claro, uno empieza a partir del dolor y del sufrimiento a sí. buscar otras formas de entender la vida, ¿no? Por ejemplo, en las terapias que yo hago, yo trabajo con la terapia craneosacral, que Ujú. tiene una parte que es mecánica, es Sí, osteopática, de sí. mecanismo, trabajamos, yo qué sé, con los huesos de la cabeza, trabajamos con Ajá. el sacro, con el coxis, con las fascias, con la musculatura, pero Ujú. detrás de eso trabajamos toda la parte emocional, ¿sabes? Claro, Porque claro. el dolor que hay en el cuerpo, la rigidez que hay, Sí, por sí. supuesto, es un músculo que se ha colapsado, ¿eh? O es, yo qué sé, lo que sea, o es el nervio vago en esta zona que no puede fluir bien, ¿no? Pero detrás hay el trabajo que estoy haciendo, la vida, las relaciones, el peso que voy llevando en la vida. Entonces miramos eso. Hmm. Es decir, eso es muy importante, ¿eh? ¿Sabes? Es muy importante también mirar esa parte, ¿eh? Claro, es que si no, uno puede incurrir en lo que se llama el bypass espiritual, ¿no? Uno empieza a hacer muchas horas de técnicas de yoga y de meditación y tal, y no asume, no hace un trabajo terapéutico sobre sí y de conciencia, ¿no? Uno no empieza a mirar, pues eso, que igual uno no sabe, me invento, ¿eh? Uno no sabe poner límites a los demás, no sabe decir que no, o vive con Claro, una persona que no le trata bien y, bueno, se dedica a hacer 3 horas al día de meditación para desarrollar amor hacia la persona que le maltrata. Y claro, a claro, lo mejor lo que tienes que hacer es decirle, mira, chico, hasta aquí tú sigue tu claro. camino y yo el mío, por ejemplo, ¿eh? Perfecto, Entonces, perfecto. claro, podemos que incurrir en ese bypass espiritual de quererlo ver O el todo de ego color de trip, ¿no? rosa. Como se dice, un ego trip espiritual, ¿no? El ego Sí, espiritual. El ego espiritual es muy, ¿sabes? claro. O creerte superior, ¿sabes? Porque te crees que estás en silencio, ¿no? El ego espiritual es peligroso, ¿sabes? Porque en Ujú. realidad todos vamos en el mismo barco, ¿eh? Sí, Todos sí. vamos en el mismo barco. Entonces, creerte superior ¿sabes? Y eso es peligroso, el ego trip espiritual. Es uno Bueno, de pero los es que Ego, ego trip, viaje espiritual, no trip es algo así en inglés, viaje espiritual es créete superior, ¿no? Créete superior porque, ¿sabes? Porque no eres superior, quizás cuando eres realmente avanzado eres más sencillo, ¿sabes? Comprendes más a las personas, ¿sabes? claro. Eh, tienes, ¿sabes? Armonía con las personas, no las juzgas a las personas, ¿sabes? Bueno, es que se delata por sí misma la situación. Si uno se cree superior es que no está haciendo bien el trabajo o hay algo que no ha comprendido. Porque como tú bien dices, estoy de acuerdo, cuando uno va profundizando en sí y ve todo lo que hay en uno mismo, te das cuenta de que es lo mismo que hay en las otras personas y empiezas a sentirte más cerca de las otras personas y las comprendes más, Sí, ¿sabes? y No, mirando lo que estábamos hablando de los recuerdos de mi juventud cuando estaba con Oso, con Bhagwan sí, en Pune, pues me acuerdo que a los terapeutas, los grandes terapeutas, los grandes nombres de la Gestalt, de no sé sí, qué, pues sí, cuando llegaban a la RAN les ponían un mes trabajar en la cocina, porque había un trabajo claro, claro, diario, claro, lavando claro. cacharros, ¿sabes? O limpiando las letrinas, a lo O mejor. limpiando las letrinas, eso es famoso, ¿sabes? Si eras muy espiritual, pues te decían un mes a limpiar las letrinas. Claro, claro. ¿Sabes? Y, ¿qué más preguntarte? Ahondemos un poquito sobre esto de la experiencia. ¿Has tenido alguna experiencia especialmente significativa que recuerdes? ¿Algún día, alguna sesión de técnicas de meditación de Osho en el ashram que digas, esto me ha marcado
profundamente y me ha dejado como un antes y un después. No sé si hay alguna cosa que te apetezca compartir a ese respecto. Algo que sea así, una experiencia. Yo creo que ha sido más el conjunto. Hay gente que le preguntas esto y te va a decir, sí, pues fui al bosque y me llegó ahí, vi, comprendí. Yo creo que es más el conjunto, no una experiencia en sí, ¿sabes? Por supuesto que cuando estaba oyendo a Oso en las charlas, ¿sabes? Pues era una experiencia muy profunda, ¿sabes? Pero no te sabría decir algo así, ¿sabes? Un pum. Yo creo que ha sido en general, y no solo con Oso, sino después cambié, ¿sabes? No cambié, sino estuve con Punyagi, dentro de la escuela Rama Maharshi, ¿sabes? Sí. Totalmente diferente, ¿sabes? No hay técnica, no hay nada, ¿sabes? No tiene nada que ver. O sea, hubo totalmente diferente. Pues la búsqueda estuvo un poco, no me quedé fijado en esto, sino como Ujú, pasaron cosas en este movimiento, pues yo ujú, después me fui, ¿sabes? Fui yendo por otra, en mi búsqueda, ¿sabes? Porque seguía la búsqueda, ¿no? ujú. Entonces estuve con este personaje, Punyagi, no sé si te suena, Me Punyagi. suena el nombre, pero ahora no le pongo rostro, no me acuerdo, Vale, pero pero lo he oído mencionar. vale, es totalmente, totalmente diferente. Estaba también en una ciudad feísima, en Lucknow, ¿no? En un sitio horrible en el norte de India. Y ahí nos sentábamos y ahí no había ningún tipo de técnica, ¿sabes? No había ningún tipo, incluso él decía, no hay técnica, ¿sabes? Es ver que tú ya estás. Todo lo ¿Y demás es viajes, qué era viajes. era un satsang? ¿Os Sí, reuníais era un todos y él satsang. charlaba y ya está? ¿O Sí, cómo? charlaba y reía y Papayi también. Los libros Ah, me sí, sí, Papayi. también lo he oído mencionar. He Vale. leído y he visto sobre tantos que se me mezclan los rostros de uno y otro, pero sí, también lo Vale, he oído entonces, mencionar. entonces ahí era, era totalmente, era otra cosa, ¿sabes? Decir Kundalini, Nada, Brahma, esas son tonterías, ¿sabes? Solo- pero, pero sí, claro, por supuesto, tenía un porqué todas esas meditaciones de eso, hay un porqué, ¿sabes? El Claro, trabajo. Por supuesto claro. que uno puede llegar y decir, no, no hay que hacer nada, ¿sabes? Porque en realidad yo estoy aquí, ya lo tengo todo, pero puede ser también un, una idea mental, ¿sabes? Una Claro. idea mental. Claro, bueno, una estratagema, una argucia de tu mente para que no te mires en profundidad, porque Claro. al hilo de esto que dices, se me ocurre esta cuestión también importante. ¿Tú qué consideras o qué opinas? Sabes que hoy en día está como muy de moda esta visión, digamos, desvirtuada del Vedanta Advaita, de no hay que hacer nada, entonces proliferan las personas por ahí en las redes que dicen, tú no tienes que hacer nada, si tú ya eres divino, ya eres lo que es, ya Sí, eres Dios, no tienes que hacer nada, vive tu vida normal y ya está. Claro, pero eso puede llevar a mucho engaño y sobre todo a mucha frustración de personas que siguen sufriendo, pues eso, porque no han emprendido un trabajo descarnado de mirar hacia adentro, trabajo terapéutico, trabajo de observar. Y, no, yo como soy Dios, pues lo que pasa es lo que tiene que pasar. Y palabras que han hecho un daño nefasto de esta edulcorada nueva era de déjalo fluir y fluye con las cosas que pasan. No, no, ya. Pero depende de cómo tengo que poner yo una intención, no es voy a claro, fluir con lo que pase, ¿no? ¿Qué opinas claro. de todo esto? Hay mucha cosa ahí. Es como un mercado espíritu. El mercado Sí, es como un exacto, mercado, ¿sabes? Claro, en realidad no hay que hacer nada. En realidad es ya, así, pero hasta que llegas a no hacer. Yo me ahí acuerdo que está, ese personaje, Papayi, decía: no hay que hacer nada. Todo es, ¿sabes? No hay que hacer nada. Pero él, para llegar a decir eso, se fue de sadhu por la India, arriesgó todo en su vida, hizo de claro, todo para claro, llegar al final a decir que claro, no hay que hacer nada. claro, Entonces alguien lo oye y dice, mira, este dice que no hay que hacer nada, pues yo no hago. Y entonces sigues con tu miseria, ¿sabes? Sigues con tu miseria, con tu mente. Entonces, es que es honestidad también, es como honestidad. Por supuesto que no, que ya lo tenemos todo, que, sí, ¿sabes? sí, está Qué claro, absurdo pero sentarse una hora a meditar a las mañanas mirando el vientre. ¿Por qué hago eso, no? Pero, por supuesto, porque ya lo tengo. Pero ah, ser honesto y tenerlo de verdad, ¿eh? es otra cosa, ¿sabes? Claro que también te puedes quedar
en la búsqueda, ¿sabes? También es el otro lado, ¿no? Hay gente que hace la búsqueda, que está ahí, que está allá y no descansa. Y eso también puede ser un rollo de lo que hablamos del ego, ¿sabes? Ujú, ¿Eh? ujú. Es como muy fino, todo es como un hilo Sí, fino y cada sí, cual, además cada persona es diferente, ¿sabes? Uno necesita frustrarse igual 10 vidas, si existen las vidas, ¿no? Para sí, darse cuenta ¿lo sabes? Y otro lo hace así, plap, muy rápido, ¿no? Es el misterio, para mí es el misterio de la vida, ¿no? Pero totalmente. la honestidad, ¿sabes? Tenemos que ser honestos, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos. Ujú, Y equivocarse, ¿sabes? Hay que equivocarse, hay que arriesgar, hay que tener coraje. Yo diría coraje es muy importante. ujú. Un poco moverse, ¿sabes? Ahora que mencionas la palabra misterio, que me resuena muy profundamente también, perdona, ¿en qué lugar ocupa en tu vida la percepción del misterio en lo cotidiano? Mm. No sé si me explico en la pregunta, Mm. porque para mí la percepción del misterio es de lo más importante. O sea, Ya, es levantarme y ver que no entiendo prácticamente nada y que si miras muy profundamente no acabas de comprender en profundidad la causa última de las cosas. Es como la búsqueda de la causa última y siempre hay otra cosa por detrás. Es como ya. todo es muy misterioso al final. No sé cómo lo ves. Sí, a mí cuando me dices eso me resuena, por ejemplo, aquí que vivo cerquita, por suerte vivo cerca de la naturaleza, bueno, vivo en Ujú, la naturaleza, digamos, sí, pues es esas horas, por ejemplo, como ayer, ¿no? Ayer a las 9:15 me di un paseo de una horita, ¿no? Y en los cielos voy sitios que no hay absolutamente nadie, solo hay insectos, ¿no? Ya tengo mis sitios por ahí. sí. Y es entrar en ese cambio de la luz, llega la noche, los sonidos. Entonces, para mí eso es un poquito, cuando tú me dices esto, para mí eso es un poquito el misterio, ¿eh? El Ujú, misterio de que no hay palabras tampoco. Tú que eres poeta, ujú. ¿sabes? Eso se puede expresar quizás con poesía, pero es difícil, ¿sabes? Expresarlo. Para mí ese es un poco el misterio, ¿sabes? El misterio pero todo es un misterio. ¿Por qué estoy aquí hablando contigo en este momento? Exacto, Porque, exacto, ¿sabes? exacto. Es un Sí, misterio. yo a menudo pienso, ahora que citas esto, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y son cosas que me cuestiono a menudo también. ¿Qué es lo que ha llevado que, fíjate, tú con tu larga trayectoria, con tu larga experiencia vital, yo con la mía, también larga y amplia experiencia vital, confluyamos aquí ahora en este momento? ¿Qué infinita cantidad de acontecimientos nos ha llevado a que ahora aquí estemos tú y yo compartiendo esto? Es Sí, es misteriosísimo. muy misterioso. Muy Si a lo misterioso. mejor un día en vez de tomar el autobús A, pues me El invento, cojo el Renfe. autobús B, acabo en otro sitio, conozco a otra persona, pues sí, mi vida sería completamente distinta y no estaría hablando contigo ahora, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, por eso me viene una reflexión a lo que tú dices, Dime. especialmente los hombres más que las mujeres, pero también las mujeres, ¿no? Ujú. Queremos controlar, tenemos el control. Yo tengo el Sí, control, creo que tengo el control, creo sí, que sí, no tengo que organizar las cosas. Es el control, que es la mente. sí, sí, Y te sí. das cuenta que todo es un misterio, que realmente es una risa, ¿sabes? Que todo es... Si un día igual me levanto, salgo fuera y hay una venita que se ¡pap! Hace puff y desaparezco, ¿sabes? Exacto, Entonces, eso me exacto. da la sensación de parar la mente, ¿eh? No parar la mente, porque la mente no se para, pero alejar la mente, ¿no? Porque la mente Ujú, es control, ¿eh? ujú. Control, control, quieres controlar, quieres que esto se controle, ¿no? Mente masculina también, pero las mujeres tienen mente masculina, ¿no? Claro, Te claro. das cuenta que si todo es un misterio, ¿sabes? Que estés en este planeta es un misterio, ¿no? Que te levantes a la mañana, fíjate, y que el cuerpo esté funcionando, que sabes que hay ríos dentro de nuestro cuerpo, que Sí, sí. los huesos de la cabeza, ¿sabes? Aquí tengo mi amiga la cabeza, ¿no? Los huesos de la cabeza, en osteopatía, en craneosacral, hablamos de un movimiento, ¿eh? La respiración primaria, ¿no? Que es muy importante para todo el cuerpo, que va del cuerpo hasta el sacro, ¿eh? O sea, es todo el Ajá. cuerpo, ¿no? Y que eso esté funcionando sin hacer nada. O sea, porque las cosas importantes no tenemos que planificarlas, ¿eh? Es decir, respiras porque respiras. La sangre se mueve porque es el sistema linfático, el ritmo craneosacral. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? El misterio. Es un Y misterio. fíjate que el misterio de los misterios, para mí personalmente, puede ser el hecho de que estamos vivos y al estar vivos es una extraordinaria y maravillosa complejidad, pero encima el misterio de los misterios para mí es que somos conscientes de que Sí, estamos vivos. O sea, es la sí, conciencia de lo que es.
Para mí es muy misteriosa la consciencia. ¿De dónde surge? ¿Por qué está ahí? ¿No? Y yo creo que si la gente tomaría, o sea, yo no digo que somos superiores, ¿eh? Porque estamos en No, el no, campo, eso ya lo hemos quitado de todo. Pero si el qué va. planeta se daría cuenta de que estamos en el misterio, ¿tú crees que, bueno, ahora cuando hables el periódico, yo ni hablo el periódico, me asusto, ¿sabes? Sí que me informo porque quiero informarme, ¿no? Pero el telediario ni loco, ¿sabes? O sea, voy así para informar, ¿no? Pero te das cuenta Claro. que el mundo está desvariando, está loco, ¿sabes? Y te das cuenta, pero sí, qué locura, si estamos en el misterio, ¿sabes? ¿Sabes? Por supuesto que es un misterio que hay que organizarlo, ¿eh? Porque somos mucha gente en el planeta y hay muchos, hay que organizar todo y ahí entra la mente. La mente es la que organiza, pero detrás de la mente está el misterio, ¿sabes? O Antes la has... mente es un misterio, perdona, la mente es un Dime. misterio. La mente es un misterio también. Totalmente. No, estaba pensando, antes, hace unos minutos, has mencionado la poesía. Para mí la poesía es como un intento de develar el misterio. Normalmente infructuoso, solo te lleva a más misterio y a más cuestionamientos, pero para mí la poesía es como un intento de comprender el misterio. No sé para ti, porque tú también eres poeta, también Sí, escribes sí, sí, poesía. No lo he dicho, pero también eres poeta. sí, sí, ¿Para ti qué es la poesía? totalmente, totalmente. Ahora, por ejemplo, cuando me has dicho eso, los haikus, ¿no? Que los haikus es una poesía muy, ya sabes, una Sí, poesía muy, sí, sí, muy japonesa, cortita, muy corta. y que son del aquí y ahora y tal, y es el misterio, ¿no? Ahora no se me ha ido a la cabeza, pero hay eso de esa rana que salta en el agua y hace puff, ¿sabes? Hay un poema ahí muy bonito de Vaso, ¿no? Ujú. Y, y para mí es la esencia de la poesía, en cierta manera, ¿eh? Bueno, hay otros poetas que también es la esencia, ¿no? Pero cuando me has dicho, me acuerdo de los haikus, ¿no? Que a un momento me compraba todos los libros de haikus, ¿no? Y hacía eso también. Pero es Tengo- la esencia, porque no hay nada, yo qué sé, es una rana que se echa al agua y hace puff, el sonido y hace puff, o es el maestro que, ¿sabes? Sí, Tengo una amiga que es poeta también, Mónica Salmerón, la saludo desde aquí. Ella escribe haikus también, a veces, bueno, y los hace muy lindos, muy bonitos. Ahora no recuerdo ninguno así de memoria, pero me ha pasado algunos muy bonitos, la verdad. qué bueno, qué bueno. Ujú. Oye, y hablando un poco, enlazando estos temas que nos interesan tanto los dos y son tan importantes, con un poco con tu trabajo, ¿tú notas, en función de cómo comienzas el día, de si haces meditación, no haces meditación, etcétera, notas tu desempeño distinto? Luego, cuando estás con una persona haciendo terapia, ¿tienes la capacidad de decir, hey, yo no estoy suficientemente centrado, pero debo dar lo mejor de mí para esta otra persona? ¿Tienes alguna manera de transitar Bueno, esos estados? bueno, lo que haciendo eh, meditando me va muy bien porque ya tengo incorporado un poco eso de ir al centro. Eso no significa de que siempre esté ahí, ¿sabes? Claro. Eso no está ahí, ¿no? Pero eso ayuda. Y también tenemos protocolos, ¿eh? Técnicas, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar sesión, de sacral, por ejemplo, de osteopatía Ujú, sacral, pues nos conectamos con nuestra línea media. La línea media es el sacro, digamos, o sea, es la columna. Mira, ujú. mira la columna. Estoy aquí donde doy sesiones. O sea, la línea Ajá, media sería la conexión que hay entre el sacro ajá, y la coronilla. ajá, Digamos, que tiene que ver con la espina, con la columna vertebral. ajá, Digamos, un, 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 un punto energético. Espera, ajá. aquí, Sí. energético. Entonces, hay una que también la enseño a veces, ¿no? Tú imaginas que o sea, la línea media, que corresponde a la columna vertebral, pero a través de la coronilla se conecta con el cielo y a través del sacro se conecta con la tierra, ¿eh? Y cuando yo me muevo, por ejemplo, siento como que va hacia atrás, o sea, es una línea media que es Sí, energética, es energética. sí. Entonces, solemos enseñar también antes de que la persona empiece a, a trabajar, ¿sabes?
también cuando yo enseño, es conectarse con la línea media, por unos segundos, incluso se puede cerrar los ojos y conectas con esta línea media. Es como un anclaje, es como también como en el Vipassana que usamos también observar el vientre, Sí, pues, ¿sabes? sí, sí. Entonces, eso ayuda un poco a que la mente no es, porque tenemos la mente, igual empiezas a hacer una sesión y estás pensando, después de la sesión voy a ir a comer a tal Sí, restaurante. claro, claro, Y sin eso no es duda. malo. Es decir, sí, vale, estoy pensando en algo, fíjate, que una cosa muy normal, ¿no? Pero lo alejas un poquito y te sitúas un poco, sientes la línea media. Hay gente que, por ejemplo, lo visualiza como color o lo que sea. Y entonces eso Mm, te ayuda a conectar con la presencia, que no estás todo el tiempo ahí en la línea media conectando, pero es claro. como protocolos. Hay gente que puede usar también la respiración, por supuesto, respirar, conectarte con la respiración, porque cuando respiras te vas fuera de la mente, Ujú. no te identificas tanto con la mente. Y estar también, por ejemplo, cuando estoy trabajando en una zona, por ejemplo, estoy trabajando un diafragma o un diafragma respiratorio, conectarte con tus manos y escuchar, Ujú. ¿sabes? Escuchar con las manos. Genial. Muy importante escuchar con las manos. A veces, mira, hace un tiempo fui a recibir un masaje, me apetecía, a veces me gusta, un masaje normal, ¿no? Y me Claro, di claro. cuenta que la persona no estaba ahí. Ajá. Me Es manipulaba, me sí, 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 manipulaba. sí. Siempre que te manipulan, si te lo hacen más o menos bien es agradable, pero estaba en otra cosa y yo lo sentía totalmente. Entonces, no me sentía cómodo, ¿no? Entonces Claro, claro. le dije a la chica, ¿sabes? Le dije a la chica, era una chica, no le dije, mira, no te molestes, pero no me siento cómodo, en cierta manera, porque no estás ahí, ¿sabes? Entonces me siento como manipulado, ¿sabes? Claro, Y la claro. chica un poco no me entendía, ¿no? Oh, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? No, no, mal no has hecho, ¿no? Pero no pasa nada, ¿sabes? Pero claro, podía haber aguantado toda la sesión, pero yo no quería aguantar, tengo No, poca. no es plan, no es No, plan y aguantar no me eso. estaba haciendo nada malo, ¿eh? No estaba, pero yo estaba pensando en sus cosas. Entonces, eso es normal porque vivimos en una sociedad que tenemos la mente a 40, ¿sabes? Entonces, por eso a mí la meditación, en mi caso, me va bien, porque me hace, aunque a veces tengo así también yo, yo tengo también Claro, así, pero me claro, hace llevar a la distancia. Los claro. pensamientos. Es decir, empiezan los monos ahí o como los llames, a ir de un sitio a otro, pero dices, bueno, los observas. Es como la televisión, eh, que Ujú. ves, que ves, ¿sabes? Desidentificas. Y claro, eso es muy importante porque si tocas desde esta manera, es un trabajo cuántico, ¿eh? Hoy Ujú. está de moda tanto la cuántica y tal, ¿no? Sí, El resultado no depende, el resultado depende cómo yo esté también, o sea, no es yo pongo A y es B, sino depende cómo A esté, ¿sabes? Depende cómo toco, el resultado va a ser diferente. Y eso ujú, pasa en cosas muy normales, ¿eh? Es decir, igual vas al CAP y ves a la persona que más o menos dentro de su locura, porque todos estamos locos, ¿no? Pero está más centrado, te escucha y entonces el resultado es diferente a algo que sea muy mecánico. O vas a comprar una verdura y sientes que la persona tiene una escucha, tiene entonces cambia toda tu relación. O sea, y claro, en el aspecto terapéutico eso es fundamental, ¿sabes? claro. Oye, antes has mencionado, me ha llamado la atención, cuando dices que porque todos estamos locos, ¿qué quieres decir? Cuando digo todos estamos locos, es ¿A qué te decir, la mente es refieres? la locura. Es la mente una locura. Es decir, vas a planear un viaje. Tengo una amiga que va a planear un viaje un poco largo y le sale todo tipo de dudas. La locura. Desde que no va a perder el avión, desde que a ver si se hace seguro y no sé qué, que si no sé cuántos, entonces es un sufrimiento, la mente se ha puesto loca, ¿sabes? Yo le digo, pero relájate, todo fluye. Claro, haz las cosas, utiliza la mente para organizarte. A eso me refiero. La mente tiene un lado que es loco, es la Ujú. locura total. Tiene un lado que es un instrumento increíble, ¿eh? Mira, si yo leo mucho, tengo ahí cantidad de libros de neurociencia, de castellanos, de no sé qué, ¿sabes? La neurociencia es fantástica, o sea, es algo divino, la mente es algo divino, pero al mismo tiempo es la locura total, si no estás alineado, si no estás en tu centro. Es que en mi caso, como en tu caso, la meditación me ayuda. Hay gente que igual ayuda el tenis, por ejemplo.
A mí me gusta mucho el tenis, porque Mm, el tenis puede ser también estar ahí y ahora. O sea, el tenis lo puedes hacer como meditación. O hay alguien que cocina y está ahí, ¿sabes? Y se siente que cuando cocina, sus pensamientos no tienen tanto poder, claro, ¿sabes? Es claro, decir, claro. o sea, en mi casa digo la meditación, pero no es la Biblia, ¿sabes? Para mí es fundamental, ¿no? Pero también a eso me refiero la locura. O sea, la mente puede ser una locura, ¿eh? Y simplemente abramos un periódico, un telediario y dices, ¿qué es esto? Es la locura, es la mente funcionando, ¿no? O los Fíjate que negocios, ¿no? con 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 una palabra que has dicho antes, perdona, es que me acabas de hacer recordar que Carmelo Vizcarra, no sé si lo conoces o te Sí, suena, un sí, médico sí, sí. naturista bastante conocido, De hace un Navarra, juego sí. sí, hace un juego de palabras que me parece brillante, que fíjate, un término que tú has utilizado, le cambias la letra y vas al sentido contrario. Él dice, si alienado le cambias una E de sitio, o alineado le cambias la E de sitio, se convierte en alienado. O estás alineado o estás alienado. Y simplemente has Claro. movido una vocal de sitio. Sí, 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 sí. Pero bueno, era un inciso lingüístico, Sí. básicamente. Te gusta mucho la lengua, veo, porque eres Sí, 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 sí. poeta, ¿no? Mucho, mucho. El Bueno, mira, lenguaje, el lenguaje, tú sabes, es fundamental. El poder, el peso de las palabras es sí, el peso de las fundamental. palabras, el peso de las palabras. Nos Por eso, condiciona. incluso lo que nosotros, la mente tiene mucho poder, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. A veces yo digo algo y Greta, mi compañera, me dice, Sí, ¿qué has dicho? Ten cuenta que has dicho eso, ¿no? Que dices, o quizás haré esto, y ella me dice, quizás, ¿porque has utilizado el quizás? No, claro, ¿lo harás o no lo harás? Pero si pero no pones el digas quizás, quizás. ¿Sabes? A veces bien que alguien de repente te dice, y me doy cuenta, sí, es verdad, porque tenemos, eh, es mucho, mucho, mucho poder, el lenguaje, la mente, ¿sabes? sí. Fíjate que también ahora me vuelves a hacer recordar a Osho, ya te digo que tengo muchos libros de él. Bueno, eso, como tú dices, no es que los escribiese él, sino que son recopilaciones de sus pensamientos, charlas y demás. Pero bueno, en otro de los libros él mencionaba, creo que es el libro que es el de de la medicación a la meditación, que es uno de los muchos que tengo. Creo que es en este, pero puedo estar confundido. Que él mencionaba algo así como que cuando estás en una técnica de meditación, la que sea, sobre todo no verbalizar las cosas, porque cuando las verbalizas ya las has perdido. Es decir, si tú estás observando una rosa, una flor, obsérvala y estate presente con ese ser que hay delante tuyo. Si le Claro, dices, ah, es una rosa, ya la has perdido. claro, porque Porque ya las entra al perdido. cerebro el lenguaje simbólico, te has distanciado, ya no está el ser, está la mente simbólica ahí interpretando, metiendo en una carpetita, ¿no? Como dice Susana, mi pareja, pues lo metes en una carpeta y andando y te olvidas, pero claro, es un escape. El Por lenguaje es eso, por muy ejemplo, lindo. en algunos, cuando yo hacía retiros, cuando participaba yo en retiros, Sí, a veces eran retiros de silencio, ¿sabes? Retiros que estabas 11 días, sí. incluso en Puna, ¿eh? En Puna yo he hecho retiros de Vipassana en silencio, o sea, Puna, que Ajá. fama de que el Tantra Sí, el desmadre y tal. el desmadre, no, no. El desmadre estaba porque hay que vivir el desmadre, si no el desmadre lo tienes por ahí escondido y te va a salir cuando menos te lo Sí, sí. esperas. Sí, sí, Pero detrás exacto. del desmadre estaba, bueno, los retiros que hacíamos de Vipassana, bueno, y después, no solo ahí, sino después, ¿no? Y se hacían en silencio normalmente, ¿sabes? Porque Claro, entonces, por un lado era más duro, porque estamos acostumbrados a ¿sabes? Estamos acostumbrados, entonces era para observar, aunque sería duro en algunas maneras. Tú imagínate, a mucha gente tenle una semana en silencio, ¿sabes? O incluso a veces en mis sesiones sugiero a la gente bueno, le digo, a mí, yo no voy de que yo sé, ¿no? Pero digo, a mí me va bien la meditación. ¿Qué te parece si pruebas la meditación? Porque yo veo claro. que esa persona está muy, ¿sabes?, inquieta de ahí, de allá, de ahí. Digo, ¿por qué no pruebas un poquito de meditación? Le digo como una sugerencia, ¿no?
Y me dice: ¿Y cuánto tiempo? Y digo: pues no sé, 20 minutos o así, ¿no? ¡20 minutos! ¡Qué horror! Tanto tiempo callado sin hacer nada. Y me dicen: "No, pues yo me sentaba y a los 3 4 minutos, ¡buah! Estoy, ¿sabes? Que ya estoy loco, que ya peor", dice: Sí, sí. "Me está sentando peor". Sí, hay que Estaba coger el mejor antes. móvil, llamar a alguien, poner la tele, hacer alguna burrada de estas. Sí, sí. Es lo típico, Escapar. bueno, es lo típico cuando estoy esperando. Aquí tenemos las rodilías, que es un desastre, tú ya lo sabes, ¿no? Sí, lo Tenemos. sé, lo sé. Mi pareja lo sabe Sí, mucho bueno, mejor que ese es yo. un castigo, la rodería. Ahí es la mente, la locura de la mente, la rodería. Totalmente, sí. Bueno, y a veces, pues se retrasa esto en Paseo de Gracia, ¿sabes? Y a veces llego y bueno, se retrasa, ¿no? Y empiezo a mirar en el andén y todos están con el móvil, ¿sabes? No están, o sea, todo, incluso yo saco también el móvil, ¿sabes? Todos con el móvil, nadie observa. No puede estar, ¿sabes? 3 4 minutos, porque a veces, pues no tarda un montón, sino hay 3 o 4 minutos. Pero 3 o 4 minutos sin hacer nada, aburriéndose, o observando, nadie. O sea, vivimos en una locura y la gente joven también así, ¿sabes? Bueno, pero forma parte de la estrategia del sistema. Es simplemente la frase divide y vencerás. Divide a la gente, todo el Sí, mundo con su propio jueguecito, con su ombligo y sí, no mires a los demás. Por si te sí. das cuenta de que hay otros, ves que no estás solo y puedes tener más fuerza. Si tú estás aislado en tu rollo mental con tu teléfono móvil, Sí. eso, divide y vencerás. Es que es tan gráfico como Y eso. Forma parte aburrirse, de la qué sano, estrategia. qué sano. Había un libro por ahí que, no sé, Elogio al aburrimiento, algo así, no sé cómo era el título, ¿no? Que hablaba de lo bueno que es el aburrirse. Fíjate que a mí esa palabra me produce ambivalencia. Entiendo lo que quieres decir y al mismo tiempo pienso a menudo, ¿cómo se puede nadie aburrir con la de cosas Sí, claro. que hay por hacer y que no me da la vida? Necesitaría Sí. varias encarnaciones, si es que eso existe, No, pero lo que me quiero para decir, leer todos los libros, para hacer todas las pinturas, todos los poemas, todas las... Bueno, todo. O sea, es que no da el tiempo. no, me Entonces, refiero a aburrirse, claro, aburrirse ya tiene una connotación, pero a claro, aburrirse claro, me refiero el no hacer, el claro, claro, non-doing. claro, Porque entonces, ¿sabes? El no hacer, non-doing, es que hay algo, un sistema del doing en non-doing, ¿no? El, el del Tao, ¿no? El no hacer, porque entonces vas a hacer de una manera vacía, ¿sabes? Porque si no, el hacer te agota. Es ujú, decir, a veces la gente me dice, bueno, has hecho 4 sesiones, estarás agotado porque mis sesiones son muy largas, ¿sabes? Es decir, doy espacio para que la gente, yo no puedo hacer sesiones de 20 minutos, ¿eh? Estoy, pues, un trabajo en camilla de 1 hora y pico, después hablar. A claro, veces intento tener más espacio porque así la gente me puede contar cosas. claro. También haciendo los límites, ¿sabes? Porque si no das límites, la gente son como niños, ¿no? Somos como niños. Pero, por qué te está diciendo eso? Me estabas por lo del tema del aburrimiento y del no Ah, hacer. sí, 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 sí. Y, pues ahora se me ha ido la cabeza de no Bueno, hacer. me estabas comentando de que no puedes hacer sesiones cortas, que las haces muy largas. Porque que eso, que no te agotas, que la gente te pregunta, ¿y tú no Sí, te cansas? ahora, ¿4 ahora. Y sesiones? la Digo, gente no, no. me Claro, pregunta, bueno, estarás agotado y tal. Y yo digo, en principio no. En principio me agota más el tren y todo el rollo, volver y ir y tal, ¿no? Pero en las sesiones no, porque hago, pero en un estado de no hacer, es decir, de fluir, ¿sabes? Y eso pasa en todo, ¿eh? No me pongo a mí como ejemplo, pero si tú estás, yo qué sé, haciendo una comida para tus amigos y tienes tu tiempo, estás a gusto, te gusta hacerlo, de repente el tiempo pasa, ¿sabes? Porque estás en un estado de no hacer. Eso no significa que no hagas, ¿eh? Es lo que decíamos, sí, sí. que la gente dice, no hay que hacer nada, ya estamos iluminados. No, 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 hay que hacer, pero en el estado de no hacer, porque entonces no te agota. Es claro. decir, a veces tengo clientes que, wow, mira, tenía un cliente, estoy en la época del COVID, ¿sabes? De esa cosa tan extraña que nos ocurrió, Sí, que, mejor no hablar mucho para que no censuren esto, vale, vale, no digo nada. que no Entonces, censuren el vídeo. vale, tenía un cliente que llegó y me decía, me gustaría ponerme enfermo porque es que tengo tantas cosas en el día, tengo a mi madre que la tengo que visitar, Claro, tengo claro, la reunión de no sé qué, tengo no sé cuántos, y me dijo, me gustaría ponerme enfermo porque así claro, relajaría. claro, Es claro. esa situación que quieres poner, dar alegría que no estás enfermo, ¿no? Pero, ¿por qué?
hacía tantas cosas. Y eso yo creo que eso es un problema de la sociedad. La sociedad es una sociedad eh, que está a hacer, 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 Bueno, ¿sabes? claro, claro. Lo que Y decía hace un no rato, tener igual. seguridad, y si me puedo comprar una casa, que está bien tener una casa, tener dos, tener tres, no, no, nada en contra de eso, ¿no? Pero si puedes, si lo puedes hacer, pero el querer, ¿sabes? Tanta seguridad y tanto esto y tanto lo otro, porque si tienes muchas cosas también tienes que pensar mucho. Bueno, es la sociedad de la distracción promovida a propósito, para que no te des cuenta de quién eres realmente. Claro, Entonces, estate distraído con juguetes afuera para que no sí. te des cuenta de ti, de quién eres y de quiénes son los demás. Claro, Entonces, entonces, si a esa gente le dices, siéntate, cierra los ojos 20 minutos, te va a decir, ¿qué? sí, sí, que ¿Estás tururut, diciendo? que... A no ser que ya llegue, la gente se ha colapsado tanto. A veces, Mm, cuando ya te has colapsado, cuando ya dices, "Uf", cuando te ha pasado algo fuerte en la vida, sí, dices, das el cambio. No, claro. no significa que necesita que pase algo fuerte en la vida, pero en algunos casos tiene su parte buena porque dices, mira, ahora ya descanso, me da igual todo, ¿sabes? Ahora ya Suelto. suelto, ahora suelto, me da igual todo, ¿sabes? Bueno, es lo que decíamos, te surge aquella frase de tiene que haber otra forma diferente. No, no Claro, puede ser que la vida sea solo esto. La carrera de la rata, para sí. darte contra la pared todo el tiempo, tiene que haber algo más, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, llevamos una horita buena. Así. Sí, sí, ha fluido rapidísimo esto. El Eh, non-doing. Estamos en el estado del non-doing, por eso ha fluido. exacto, el Yo hacer pensaba sin que hacer. estamos 5 minutos. No, no, es un Pues chiste. oye, ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren estar en contacto contigo, hacer alguna terapia contigo o ponerse en contacto contigo? ¿Cuáles son tus medios de contacto? Luego los pondré en la descripción del vídeo. Vale, yo tengo una página web, que es, bueno, si la vas a poner, pero es www, sacral, todo Todo junto, junto. cráneo, sacral, eh, cráneo sacral, ahora se me ha ido la cabeza, cráneo sacral, panizo, que es mi apellido, Sí. .com, Ok. craneosacral.com. www.craneosacralpanizo.com. Bueno, luego me lo pasas por escrito, lo pondré en la descripción. Perfecto, y Y, tengo consulta en Barcelona, consulta ujú, en el centro, cerca de el Plaza Cataluña, ok. cerca de la Plaza Universidad, ahí tengo consulta que Si las voy. personas quieren hacer consulta contigo a través de tu página web, ¿te pueden contactar? Sí, me pueden escribir un WhatsApp, Perfecto, perfecto, que me escriban un perfecto. WhatsApp, que es lo más fácil, o me escriben un WhatsApp y yo me pongo en contacto, les explico, y tampoco tienen que tener un compromiso, a veces la gente quiere saber, a ver cómo es y tal. Y también mi página web que está renovada, recientemente renovada, pues hay bastante información a nivel de artículos que he publicado en el Cuerpo y Mente, al librito, hay cositas ahí un poco también para la mente, ¿no? Para saber, pero Perfecto, me puede siempre escribir en el WhatsApp y ya está, ¿sabes? Pues perfecto, básicamente estoy en Barcelona, pero también aquí en Reus tengo un espacio que también doy sesiones. perfecto. Oye, y para cerrar esta amistosa charla, tan entretenida al final, Sí. Nos algunas hemos últimas... reído, como una charla en el café, como decías tú. Exacto. Fíjate, yo el café lo tengo aquí, lo tengo a medias, pero lo tengo aquí. Oye, unas últimas palabras que te apetezca decir, si es el caso, para cerrar. Si no hay nada, pues no hay nada, ¿eh? Pero por si acaso. No, ahora estoy mirando en este momento el jardín fuera, estoy mirándolo, Sí. y veo que hay una plantita que no sé cómo se llama, una plantita que está sacando las flores. No sé cómo se llama esta plantita. ¿Ves ahí? A ver. No sé si Muy- se puede ver. Se ve un poco, sí. Yo no conozco demasiado de botánica, no te sé decir, pero sí que Pues te tienes un das cuenta panorama. cómo la naturaleza tiene un ritmo, ¿eh? Te da un ritmo Ujú, porque cada año, cada plantas florecen en una época. Y ahora esta planta, que no sé cómo se llama, que hay bastante las he visto en Cambrils, en ujú. un sitio que están ya florecidas. Pues mira, están floreciendo, ¿sabes? Bueno, y lo hacen, es el misterio, ¿no? Es lo que tú decías, la El poesía, es el misterio de misterio. la vida, ¿sabes? Y yo qué sé, no tienen, creo que no tienen mente, simplemente siguen, fluyen. Pues mira, Entonces, quizás el último mensaje, que me lo hago para mí, ujú.
para los demás, sino para mí, pues que tengamos el coraje, porque hemos hablado del coraje, Sí. de fluir en la vida, de fluir en la vida, ¿eh? Ujú. Incluso de fluir con los retos, porque tarde o temprano la vida nos va a dar retos, Por ya sea supuesto. físicos, emocionales, o yo qué sé, o el planeta, sabes que está como una cabra, ¿sabes? Entonces, pero fluyamos, ¿eh? Fluyamos, cambiemos, tengamos coraje, que la vida siempre está con nosotros. Yo tengo esa concepción, ¿eh? Es Ujú. decir, a veces me dicen, hostia, la guerra ahí, la guerra allá, la guerra ahí, esto se va a acabar, el mundo. A veces veo en canales, ¿no? Que dicen, "Oh, que la Tercera Guerra Mundial, el no sé qué. Claro, si tú ves mentalmente, la cosa está fatal, malísima. Sí, sí. Pero yo tengo la concepción de que hay un sistema inmunológico, como nosotros tenemos un sistema inmunológico, es decir, yo tengo aquí una herida, pues hay una serie de cositas y se repara, ¿eh? A veces hay que ayudarlo, pero se repara. El planeta también tiene un misterioso sistema inmunológico que hace que todo continúe y que continúe para bien. Que Pues no oye, es, no es con es inocencia, ¿eh? con esa No es, brillante frase cerramos. vale, ya me callo. Muchísimas gracias por la presencia, me lo he pasado fenomenal Y, charlando contigo. y nos despedimos como en Oriente. ¿Eh? Yo prefiero hacerlo así, con la mano en el Vale, vale, pecho. pues yo lo hago como occidente. Un Vale, abrazo y bueno, hablamos cuidaros y pronto. saludos a tu compañera y que Se lo lo paséis diré. bien con este calor que tenemos. Eh, Hasta 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 ahora. pronto y muchas gracias por estar. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao.